Muy buenas noches a todos, estamos en otro jueves más de conspiración, como lo empezamos a llamar, debido a la temática que tocamos, en los cuales sabemos que son temas polémicos, son temas complicados dentro del mundo de YouTube, dentro del mundo del Twitch, y por eso lo hacemos justamente por esta plataforma, que es twitch.tv/resistencia en vivo, y luego en YouTube seguramente sufra alguna modificación el video por cuestiones de censura, de algoritmo y demás cuestiones que saben que venimos peleando todos los días contra ellos para poder justamente seguir sosteniendo no solamente el espacio radial, sino también el comedor Pancitas Llenas, que es al que estamos colaborando tanto con las donaciones que ustedes nos realizan por medios privados, como también siendo miembros de nuestro canal, de Twitch y demás. Y hoy justamente les traemos un tema del siglo XXI propiamente dicho, porque es algo en lo cual hasta antes de los 90 nunca se hubiera imaginado, que es la cuestión del internet, de la tecnología 5G, qué es lo que hay atrás de esto, y como para poner un poco de contexto, los tópicos que vamos a tocar, más que todo, entre Neradros y Ramiro van a ser los primeros en hablar, justamente abarcando qué es el 5G, qué beneficios hay, qué perjuicios hay, alguna cuestión de conspiración, de teoría que se maneja ahí en todos estos puntos. Luego yo me voy a encargar de la cuestión más geopolítica, Lion con una cuestión relacionada a los videojuegos de una empresa que hay por ahí, y Horacio manejará la cuestión más filosófica del tiempo, la velocidad y demás cuestiones dentro de la posmodernidad, porque hoy estamos con el equipo completo. Horacio Justo, Nera Dross, Lion FC, Ramiro Leone y Nicolás Rivarola quienes habla. Así que si les parece, Nera, todo tuyo, qué es el 5G y toda la explicación, complementándola con Ramiro claramente. Bueno, 5G es una forma abreviada de llamar a un determinado espectro de frecuencia, ¿no? En particular, 5G se refiere a los 5 GHz, que básicamente es un avance en la tecnología que ya veníamos usando con respecto al 4G. La diferencia, obviamente, al tener una menor frecuencia, se reduce el tamaño de la onda. Uno, para poder transmitir una onda, necesita una antena y el tamaño de la antena debe ser proporcional a el tamaño de la onda que uno está eh, eh, utilizando, ¿no? Por ejemplo, las antenas de 4G, si mal no recuerdo, como tienen una onda de 1 metro, necesitan que tenga por lo menos 50 centímetros para que cubra media longitud de onda la antena. En cambio, una antena de 5G creo que abarcaba un poco menos de 10 centímetros el tamaño de la longitud de onda, por tanto, con una antena muchísimo más chica se puede transmitir con 5G, lo cual tiene tanto ventajas a nivel técnico, a nivel de infraestructura, como a nivel energético del consumo que requiere. Sumado a eso, las propiedades físicas del 5G son muy diferentes con respecto al otro. Uno sabe que las ondas, dependiendo de su frecuencia y dependiendo del material con el que interactúan, sufre determinadas variaciones. En el caso del 5G, por la forma en la que se manifiesta el 5G, hace factible, por ejemplo, un sistema en el cual no se pone una antena gigante que abarque un montón de distancias, sino que con el 5G se pueden utilizar antenas más pequeñas con menor potencia que estén distribuidas de manera más homogénea, ¿no? Eso es básicamente el concepto de lo que se plantea, ¿no? El cambio de paradigma de pasar del 4G al 5G. Además, también para liberar un poco el ancho de banda, ya que adentro del rango del 4G tenemos un montón de sistemas que están compartiendo rango de frecuencia y por lo tanto se tiende a saturar el espectro, ¿no? de onda, que ya había pasado en su momento con las redes 3G y 2.4 que se utilizaban tanto para radio frecuencia, para los micrófonos, por ejemplo, inalámbricos, se utilizaban para teléfonos celulares, se utilizaban para señales de Wi-Fi, señales de un montón de tipos, Bluetooth incluso, se utilizaban los mismos espectros de frecuencia. Eso hace que se terminen colapsando y haya mucha interferencia entre las comunicaciones. El 5G, por la gran cantidad de espectro de onda que te permite la alta frecuencia que tiene, te permite tener un montón de conexiones en simultáneo sin que interfieran entre sí, ya que tenés mucha variedad de frecuencias para seleccionar en el medio de este ancho de banda, lo cual permitiría tener mayor cantidad de conexiones simultáneas y mayor cantidad de dispositivos trabajando a la vez.
Rami, Bueno, excelentísima manera. Ramiro, todo tuyo para seguir completando un poco todo esto y también llevarnos un poco a la realidad de cómo se aplica esto, porque hemos visto distintas cuestiones que de las antenas principalmente, cuestiones de con los nanochips, microchips y todo esto, que sabemos que vos manejas muy bien y obviamente saben que en la descripción van a tener las redes de cada uno de nosotros y en las historias destacadas de Ramiro están tocados todos estos temas con muchísima más profundidad y con cuestiones que sabemos que en YouTube no se pueden tocar porque no funan directamente. Ahora sí. bueno, haciendo un repaso simple de lo que es esto del 5G y los avances y el problema que trae el 5G en la actualidad, por ejemplo, vamos a nombrar algunos, está dividido en dos, el tema de los nanochips, las nanopartículas, etcétera, viene después. En primer lugar, lo que hablamos, bueno, repasando el tema de la frecuencia, cuanto mayor frecuencia, para que quede claro, es más rápida la conexión. Esto es uno de los aspectos que cambia, en este caso el 5G. El 4G llega a frecuencias de, para que se entienda, hasta 6 GHz. Gigahercios, megahercios, esa es cómo se mide. El 5G apunta hasta a los 100 GHz. Pero esto tiene un problema. Porque cuanto más pequeña sea una onda o mayor sea su frecuencia, en este caso es mayor la frecuencia, más dificultad tiene para atravesar un objeto como paredes o plantas. Por ejemplo, objetos en general, la materia. Por eso, si salís de la ciudad, si vas a las afueras, suele ocurrir que se capta incluso el 3G, eso se puede comprobar. Esto se debe a que la onda del 3G es más larga que la del 4G y permite llegar más lejos, claramente. La solución que propone la tecnología del 5G es la instalación de cientos de antenas que actúan como repetidoras para que estas ondas que no llegan tan lejos no necesiten justamente viajar tan lejos y atravesar tanta materia para llegar a hogares o casas lejanas. Te El pongo ahí un punto 5G, intermedio, Ramiro, que la particularidad con el espectro que trabajarían las redes telefónicas de 5G es que en ese espectro de frecuencia, con la mayoría de las paredes, tendería a no la refracción, que es atravesar el objeto, como hacen las redes 4G, sino la reflexión. Entonces tienden a abarcar no solamente por repetidoras, sino también por el reflejo de la misma onda en las paredes, que hace que por ejemplo, si vos pones en una ciudad, los mismos edificios amplifiquen la antena entre todos sus rebotes. Ese es el objetivo. exactamente. Por otro lado, el 5G también permite la capacidad de direccionar estas ondas. Actualmente las antenas emiten ondas en forma que son circular y llevan la información incluso hasta lugares en que no hace falta, lo que genera un problema que es que las señales se interfieran entre sí mismas. Así que con el nuevo sistema se va a poder triangular las ondas para direccionarlas y así evitar la diferencia exactamente. Existe también otro problema con el 5G, que es que permitiría que todos los dispositivos estén conectados entre sí. Esto es a lo que se apuesta a futuro, a un futuro a corto y mediano plazo. ¿Y por qué habría un problema en este caso de que todos los dispositivos estén interconectados? Se debe a que simplemente, si desde las computadoras hasta la red eléctrica y las puertas de la casa están conectadas a un sistema, son, por lo tanto, un sistema hackeable. Esto es uno de los problemas, de los grandes problemas que se plantea, incluso está planteado el problema en videos promocionales y en la página incluso de lo que es la organización del Foro Económico Mundial, que es un tema clave, fundamental, que lo están analizando durante este último año. No, digo el Foro Económico Mundial como una parte de lo que es esta conspiración, no una teoría, sino una conspiración de lo que, bueno, ellos en realidad es como que están diciendo que el mundo actual es muy complejo y ellos tienen que intervenir, y como dice Klaus Schwab, es el presidente del Foro Económico Mundial, dice que hay que inmunizar el sistema, el Internet, inmunizarlo, de acuerdo a los parámetros que ellos manejan, y esto va a significar después mayor control, la privacidad se va a terminar en un futuro, a futuro a corto plazo, la privacidad va a finalizar para siempre. Y otro problema es que las empresas que instalen estos dispositivos justamente en una casa, como una puerta inteligente, harán firmar un contrato en el que tendrán que aceptar que esa empresa es capaz de conocer cuándo se abre y cuándo se cierra esa puerta, por ejemplo, por poner un ejemplo básico. Hay películas, incluso se pueden saber, esto ya no es ciencia ficción como se decía antes. Hay un sistema central donde se controla todo,
Esto se puede ver incluso en una película vieja con Sylvester Stallone, que es El Juez, donde tratan exactamente un montón de cuestiones de lo que se va a vivir, de lo que se está viviendo hoy, de lo que se va a vivir en el mañana. Es muy interesante la película porque a pesar de que es de la década del 90, está marcando todo exactamente, predijo lo que va a ocurrir, que es el control total del ser humano. Bueno, y otro es sumado a otros dispositivos inteligentes que van a estar allí, sabrán a qué hora nos levantamos, como un despertador conectado a la red, qué música escuchamos. No nos olvidemos que el Spotify, por ejemplo, es inteligencia donde después cada año te muestran todo lo que vos escuchaste, etc. ¿En qué habitación pasamos más tiempo? Claro, porque depende de lo que estamos utilizando, en qué habitación, eso es lo que van a poder conocer ellos. ¿Y por qué calles pasamos con el automóvil? Porque el automóvil hoy en día es necesario bueno, se conoce claramente que los automóviles están cada vez aún más con tecnologías que son muy avanzadas, que eran futuristas en otro tiempo, pero hoy se habla ya y se han hecho pruebas incluso de automóviles que se conducen solos. Y si no me equivoco, existen. Justamente, Rafael, ese Sí, tema a mí. ya existen y ya hay incluso servicios de taxis que se manejan solos en algunos países. Exacto. Depende más que todo de el nivel de avance tecnológico de una ciudad y qué tan fiables son los mapas con respecto a la actualización de la información para que sea seguro que esos autos se manejen por medio de Internet, ¿no? Sí, y justamente, Rafael, este tema, antes que continúe Rami, es muy interesante ver en Europa, principalmente en Estados Unidos y en los países donde está todo este auge del 5G y del Internet aplicado a las cosas, como se le suele llamar las OIT, cómo el 5G facilitaría todas estas conectividades principalmente, y también como muchísima gente dice, hay unas aspiradoras que las he visto casi todo el mundo, que son supuestamente inteligentes, que vos las programás cuando quieras que que hagan o que limpien, y automáticamente lo pueden hacer sin ningún problema. Y muchísima gente dice, uy, pero qué raro que no me cobren un alquiler, como bien Horacio comenta siempre, la cuestión que vimos en un mundo en los cuales uno alquila las patentes, alquila los programas y demás, y hasta la misma empresa china lo ha dicho. Nosotros no nos interesa alquilárselos porque lo que hacemos con esos robots es saber cuándo están ustedes y cuándo no en sus casas, y literalmente sabemos los metros cuadrados que tiene su casa y prácticamente todos los bordes y límites justamente con estos robots, por así decirlo, que limpian, que logran determinar las superficies y ver los bordes de las casas y los límites. Algo muy parecido también a lo que sucede en Europa principalmente, con la cuestión de que uno le puede decir al Google, Alexa y los demás aparatos, le puede decir a qué hora se quiere levantar, que le lea las noticias, que mande un WhatsApp, que abra la ventana para que entre la luz, que le ponga música y que ponga el lavarropa o el microondas, lo cual podemos ver en la cantidad de avances que está habiendo y justamente cómo la gente misma, a pesar que muchísima gente está en contra de todo esto y está planteando los problemas y los riesgos, también hay muchísima gente entendiendo en todo este mundo en el que vive hoy en día, que entiende y dice, me facilita la vida, que me robe toda la información que quiere mía, no me interesa, que es un tema que vamos a tocar más adelante con la cuestión de las Big Data. Ahora sí, Ramiro, discúlpame la interrupción, todo tuyo. No, está perfecto porque ahora entramos justo en otro tema que ahora nos acercamos más a la conspiración, nos acercamos más a una cuestión que no es teoría, esto con todo lo que voy a decir es comprobado científicamente, está en revistas de ciencia, etcétera, está en cualquier lado, incluyendo si quieren entrar a la Wikipedia, pueden encontrar lo que va a ser un material que está directamente relacionado a lo que es la tecnología 5G. Se anunció como una revolución tecnológica ya en el año 2017, si no me equivoco, algunas de las publicaciones que alcancé a leer en revistas científicas, donde marcaban al 5G y a la sustancia, a el material de Dios, como se lo ha apodado, que es nanopartículas conocidas con el nombre desde 1994 a hoy, el grafeno. Esto está circulando por internet, por muchos lugares, donde hay cuestiones que se pregunta a la gente acerca de qué ocurre con esta sustancia, porque es algo muy nuevo, muy nuevo. Ya, bueno, los que Andriy Weim y Konstantin Novosiolov fueron unos rusos que recibieron un premio Nobel de Física en 2010 por los descubrimientos revolucionarios acerca de este material, y ya se había descubierto allá en 1930 lo que es este material, que es muy similar al grafito, pero tiene unas propiedades que por lo cual se lo llama la sustancia, la materia, el material de Dios. Es una sustancia compuesta por carbono puro con átomos organizados en un patrón regular hexagonal, una celda como la de un panal de abejas,
También hay una foto muy interesante del G7, donde salen ellos, esto se lo pueden buscar en el G7 en Cornwall, que también apunta mucho a esta cuestión de que qué extraña la foto que se sacan detrás. Ellos salen todos organizados, los dirigentes del G7, y detrás sale como varias colmenas con hexagonales, con estos con este patrón regular hexagonal que hace referencia a lo que es el grafeno, perdón. Un material que es casi transparente, es una lámina de un átomo de espesor que es unas 200 veces más resistente que el acero actual más fuerte, y es como 10 veces más delgado que el aluminio. Es decir, eso teniendo en cuenta por el mismo grosor. Es decir, si vos tomás la dureza del hierro en ese grosor, y el grafeno es mucho más resistente el grafeno en ese grosor en particular. Eso hay que aclararlo. Sí, exactamente. Bien, bien, gracias por aclarar eso. Bueno, lo que se hicieron los últimos descubrimientos sobre este material, con el que se pueden construir, con el que se utiliza para la construcción de incluso las antenas 5G, y que tiene ciertas particularidades y características, que es el transmisor de información, de datos, más importante del mundo, es el más veloz, es 100 veces más rápido que cualquier otro material que pueda transmitir conectividad. Es decir, entonces por eso se utiliza con el 5G lo que es este compuesto que es el grafeno. Otra particularidad del grafeno que se ha venido descubriendo en los últimos tiempos es la capacidad de autorrepararse. Dirán, uy, esto no puede ser, esto no puede ser cierto. Bueno, en la Universidad de Manchester en 2012 se encontró este hallazgo que fue sorprendente en aquel momento, ya que el material era capaz de autorregenerarse. El material se reparaba de manera espontánea usando átomos cercanos y recuperando así la estructura. Los científicos de la Universidad de Manchester, que estaban ahí en ese momento dirigidos por Konstantin Novosiolov, que es el premio Nobel de Física de 2010, justamente por lo que descubrió acerca del grafeno, y su compañero Andrei Wayne. Estuvieron trabajando en las instalaciones del SuperSTEM del laboratorio de Dresbury, en un centro de investigación auspiciado por la Universidad de Manchester, Leeds, Glasgow, Liverpool y Oxford, que aloja en su interior un gran microscopio electrónico de barrido y transmisión. Bueno, gracias a este microscopio se pudo conocer esta particularidad. Y luego de eso salió una película hace unos 3 años aproximadamente, que es la película, para que asocien un poco cómo se comporta el grafeno, qué cuestión tiene, por qué se lo llama la partícula, la materia de Dios. Si ven Terminator Genesis, una de las últimas películas, pueden encontrar que hay una sustancia que se utiliza, que es con el que infectan, con el que inyectan a quien es uno de los protagonistas, en este caso John Connor. Si lo conocen en la película, si saben, se darán cuenta a quién me refiero, a qué personaje me refiero, y se modifica su sistema, su organismo queda modificado y pasa a ser, ni siquiera, como él dice en un momento cuando se le pregunta, ¿qué sos?, le preguntan, y le dice, no soy ni un humano ni un robot, soy más. Lo que vendría a ser, según la película, la perfección máxima de un organismo, en este caso, que no es ni cibernético ni humano, es algo fuera de lo que podemos pensar, imaginar, ya que estas nanopartículas, esta nanotecnología invade el cuerpo, y unos dirán, bueno, pero esta nanotecnología, ¿se puede inyectar? Bueno, sí, justamente se puede ver solamente por microscopio, y en el año 2010, 2011, se descubrió que se podía inyectar, que se podía pasar una nanopartícula, en este caso de grafeno, a través de una jeringa, de la jeringa más pequeña que exista. Es decir, que es un material, es una sustancia que se puede inyectar, en este caso, como muestran en la película. Bueno, gracias a este descubrimiento, que también está oficializado, esto es un descubrimiento, todo lo que estamos diciendo es oficial, también se logró hace 4 años la creación de lo que es una nanoantena de grafeno, una nanoantena que solamente
se puede ver por microscopio y tiene la particularidad de ser más pequeño, por ejemplo, les vamos a decir que un acre. Es decir, no lo podés ver prácticamente, es mucho más pequeño, es imposible de ver. Lo que se vincula en este caso actualmente a qué es lo que está ocurriendo con el grafeno y la actualidad de lo que está ocurriendo en la crisis mundial, la pandemia, etcétera, tiene que ver con que van a salir próximamente en unos... Quiero agregar también, antes de decir esto, que el grafeno se puede utilizar para tratamientos médicos, no es algo que sea una sustancia, digamos, diabólica, por decirlo de alguna forma. Se puede utilizar para bien o para mal, ¿no es cierto? Y hoy en día se encuentran, si buscan el grafeno en algunas en páginas web oficiales acerca de la biomédica y lo que es el nuevo enfoque de la medicina diseñado con el tema de las nanopartículas, de la nanomedicina, se puede encontrar que se utiliza para, por ejemplo, reconstrucción y para tratar enfermedades como el Alzheimer, esquizofrenia, depresión, tumores cerebrales, reconstrucción de tejido cerebral. Esto es lo que se está llevando a cabo en los últimos avances que se han demostrado. Es decir, terapias médicas saludables para la gente. Luego, lo que va a salir pronto, lo que tiene que ver con la actualidad, es el tema de las vacunas nasales, que esto también está oficializado, anunciado incluso por el gobierno de Turquía, y la Unión Europea, o por ejemplo la asociación que hay con AstraZeneca y Grafen Flagship, que es una empresa financiada por la Unión Europea, donde hace una alianza con AstraZeneca, luego se dio a conocer una vacuna patentada en China que trata con nanopartículas de grafeno. Esta está patentada, lo subí también a mi Instagram, a la patente, porque es un número de una patente, donde lo pueden encontrar patentado, que los va a llevar al gobierno, a la central del gobierno chino, donde está patentado. Está en chino, tienen que traducirlo, obviamente, con el traductor de Google. Bueno, más allá de eso, esa es una de las cuestiones y una de las preguntas que se hace la gente: ¿por qué van a introducir vacunas nasales próximamente con, oficialmente, grafeno? ¿Y quiénes van a ser los que se van a hacer cargo, en este caso, de alguna sustancia que, si bien es nueva, es muy peligrosa? Y ahí viene la cuestión del 5G. Cómo el 5G, a través de una nanoantena o de una nanopartícula, puede generar un campo magnético, y esto es a través de la introducción de una molécula de hidrógeno que vuelve a la nanopartícula de grafeno exactamente una sustancia magnética. Y luego, sumado a esto, es la nanoantena que puede ser introducida, inyectada en el ser humano, que esto, sacándolo de la cuestión de la pandemia, etcétera, lo podemos encontrar en la vida real. Más allá de eso, lo que se está preguntando acerca de esto es qué implicancias tiene la red 5G relacionada con las ondas dirigidas, como estuvimos repasando recién, con una alta frecuencia al ser humano, que podría en este caso ser influenciado, recibir ondas, transmisiones de datos que llegarían al cerebro de manera instantánea. Básicamente, esto es como una pequeña introducción. Si alguien quiere aportar acá, lo podemos, para no alargarla tanto. Sí, ahí hay que tener en cuenta, ¿no?, que para poder recibir señales de la categoría de 5G, uno necesitaría tener una antena de, por lo menos, dependiendo de la frecuencia, ¿no?, pero más de 3 centímetros, en caso de más alta frecuencia, hasta los 30 GHz, que es donde está la super high frequency, sería hasta de 0.5 centímetros, lo cual no abarca el espectro de onda de las señales 5G ni de la super high frequency. Las señales, o sea, una antena de grafeno de tamaño nanométrico necesitaría ya ni siquiera extra, sino la siguiente categoría, que serían más no tengo bien acá el cálculo, ¿no?, pero con 5G necesitarías como más de 3000 GHz por lo menos
frecuencia para poder utilizar una antena de ese tamaño, por la dimensión de la onda, ¿no? Sí, eso lo digo en base a un estudio científico que lo pueden encontrar, después se los voy a pasar, donde muestran que en este caso el grafeno, un nanochip cerebral que se ha introducido y puede emitir ondas respecto de ciertas cuestiones del organismo, como por ejemplo es la respiración, etcétera. Eso se transmite y ya está comprobado desde dentro del ser humano hacia es decir, envía la información a dispositivos externos. Eso lo digo porque esto fue un descubrimiento hace 2 años aproximadamente. Eso es lo que yo vi. Tengo que pasarte después el nombre de la empresa, la organización que hizo esto. No, probablemente sea aprovechando el ancho, o sea, la pequeñez del cable que se puede hacer con grafeno, probablemente haga alguna especie de bobinado muy extenso para poder reducir el tamaño, pero sí que es algo complicado, ¿no? Y que no es una intervención sencilla hoy en día realizar eso por medio de cualquier vía, ¿no? Sería un proceso bastante complejo. Es complejo, pero te aseguro que después te lo paso. Sí. No me cabe la menor duda, porque con el grafeno la particularidad que tiene es que al ser tan pequeño puede generar grandes campos bobinados en un espacio muy reducido, haciendo que la antena sea larga en un tamaño corto, porque se compacta toda la antena en un espacio reducido. Sí, discúlpame que los corte, pero si les parece, vamos un poco más con la cuestión esta de tanta tecnicismo, la gente... No entendemos Horacio, Lion, yo, la gente va a estar igual que nosotros, creo. Si les parece un poco más con la cuestión de países que estuvieron nombrando ambos, principalmente el gran conocido China. ¿Por qué tan importante acá toda la cuestión china que nombraba Rami y demás? Primero hay que partir que China y Estados Unidos tienen prácticamente el control total de la tecnología y ahora con la cuestión de las redes 5G también. Pero hay un tema más importante todavía que es la cuestión de la Big Data. ¿Por qué? Porque primero y principal, para sacar un poco la cuestión más material físico, por así decirlo, hay que recordar que los semiconductos, que es el material por el cual están compuestos el silicio... Semiconductores. Gracias, Nera. Son justamente, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo importante que tienen Estados Unidos, son los que le dan el nombre Silicon Valley, que es el valle californiano donde están las principales empresas donde se fundaron Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Las empresas más relevantes en Estados Unidos, con uno de los mayores manejos de Big Data y de tecnología, dato de color importantísimo, y sabemos que cada vez esto está cada día más presente debido al Internet de las cosas, con el OIT que estuvimos hablando antes, justamente con Ramiro y demás el equipo. Pero a su vez, cuando uno se pone a ver todo esto, toda esta información que se puede, justamente que se puede conseguir, que se puede justamente sacarle a la gente, por así decirlo, mal y rápido, en algún lugar hay que almacenarlo, claramente. Y esto es ahora en la actualidad es a través de los datos de la nube, como nosotros lo solemos decir, para la gente que está en las mismas condiciones mías, por lo menos de conocimiento de tecnología casi nulo, en el Google Drive, en el Apple Store, en el iTunes y todas esas cuestiones que uno tiene que pagar y demás. Pero claramente estamos hablando de un montón de datos que pesan muchísimo. Entonces, acá es cuando uno se pone a ver, y los únicos 2 países que tienen ahora mismo una soberanía para poder almacenar toda esta cantidad de datos son Estados Unidos y China. Y a su vez, cuando uno sigue investigando un poco más, qué es lo que sucedió en Europa, por ejemplo, quiénes son los principales que quieren dar la tecnología 5G, las antenas 5G y demás, China. ¿Qué sucede en Argentina? Fíjense, ya tengan cualquiera de las empresas más conocidas que le provee internet, fíjense el modem de qué empresa es, la marca del modem, y fíjense de dónde es esa empresa, por ejemplo. A su vez, obviamente, Argentina queda muy atrás de todas estas cuestiones comparados con los demás países a nivel internacional, y entendiendo la influencia que tiene China en la Argentina, todos sabemos de quiénes van a terminar siendo las antenas del 5G y demás. Hay que recordar que Europa prácticamente las únicas 2 empresas importantes son Ericsson y Nokia, que son suecas y finlandesas, que son los únicos que podrían llegar a dar internet 5G en el mundo, considerándolos a algunos como terceros o cuartas opciones, aunque todo el mundo sabe justamente que el principal dominio lo tiene Huawei en el mercado europeo, y es probable que termine renovando los contratos que tiene dentro de Europa para seguir el suministro. A su vez hay que tener en cuenta que Estados Unidos fue quien le intentó poner un poco de presión a los países europeos, a la Unión Europea principalmente, para que Huawei no siga implementando su tecnología 5G dentro de Europa, y tenemos el caso
conocidísimo, que hasta en la Resistencia lo hemos tratado en su momento, de Reino Unido, que excluyó en el 2020, hasta el 2020 estaba permitido, luego excluyó justamente que el gigante chino, Huawei, sea uno de los lugares estratégicos, y lo usaron que la excusa era una cuestión de la protección de la sanidad, de la defensa o el suministro eléctrico, para poder elegir justamente otra empresa que le suministre el 5G. Pero como todos sabemos, y acá siendo un poco opinión totalmente personal, el 5G va a dinamizar muchísimo toda la cuestión, más si le sumamos la cuestión de las criptomonedas ahora, la economía, la sociedad, toda la virtualidad que se ha generado ahora mismo y cómo la gente logra hacer todo desde la casa de uno y necesita cada vez más velocidad para poder consumir más, que es un tema que va a tocar Horacio luego ahora en un rato. Claramente quien va a terminar ganando la gran influencia mundial desde mi punto de vista, como ya ganó la cuestión geopolítica, como ya ganó la cuestión biológica, por así decirlo, intentando evitar la censura, la cuestión económica, la cuestión del control social y cultural, va a terminar siendo lamentablemente China, que se va a poder colgar otra medalla, mientras los Estados Unidos están en su mundo progre, ecologista, demócrata de Biden y de Kamala Harris, mientras en Europa están con inviernos demográficos que no saben cómo sostener los sistemas jubilatorios. Mientras tanto, China sigue, como ha dicho Ramiro y Horacio y la Resistencia sí millones de veces, en su gran imperialismo, no solamente territorial, como ya hemos tratado, la cuestión de Afganistán, de Birmania y demás, sino también en su control total mediante el Internet, que como todos sabemos, China tiene también la cuestión del control social mediante el reconocimiento de Face ID, Big Data y demás, que hay cuestiones que sabemos que hasta hay préstamos que se pueden darle a no personas, la cuestión de los, no me sale la palabra exacta ahora, pero cuando hay un problema le cobran más impuestos por haberse hecho alguna mala acción y demás mediante el reconocimiento Face ID. Por lo tanto, lamentablemente, como podemos ver, China está tomando el control de casi todo y es una de las principales cuestiones que hay que analizar en este siglo XXI y hay que entender post pandemia cómo va a seguir esta cuestión, entendiendo que el Estados Unidos está literalmente de rodillas ante China ya. Rusia sabemos que no tiene la capacidad tecnológica como para competirle a China y terminan siendo en algún punto para mucha gente aliados estratégicos, así que la cuestión geopolítica y principalmente para la Argentina claramente está muy complicada, entendiendo que el único aliado poderoso que hoy mismo tiene Argentina y que seguramente le va a terminar dando la tecnología 5G y todos los avances tecnológicos va a ser China. Si a esto le sumamos que a su vez la gente común está yendo a los teléfonos que tienen menor precio pero mejor calidad, que terminan siendo la gran mayoría chinos, como pueden ser Huawei o como puede ser Xiaomi, por ejemplo, dos marcas conocidísimas. Estados Unidos, el mundo europeo y los otros países también del continente asiático no tienen forma de competir contra esta mano de obra barata y productos tan baratos que termina dando China, porque hay que recordar que antes China era China daba productos muy baratos pero que eran de mala calidad, en cambio ahora mismo China da productos baratos y de buena calidad. No solamente los productos chinos hechos en China, sino que hoy en día hay muy pocas excepciones de productos que no sean hechos en China. La mayoría de los productos o los componentes en su totalidad y el ensamblado o gran parte de los componentes se hace en China y después a veces se pasa a ensamblar en otro lado, pero hoy en día China tiene un monopolio con respecto a eso y sea un teléfono chino o sea un teléfono de otra empresa, están hechos en el mismo lugar. Y eso lleva a otro gran problema que es la venta de espionaje, de productos en China, que al producirse todos los dispositivos en China, China tiene absolutamente el control de todos los sistemas de empresas que incluso les son ajenas, porque ellos tienen las empresas ahí y pueden robar toda esa información sobre el funcionamiento y sobre el encriptado de absolutamente todos los dispositivos. Excelentísimo. Lion, si te parece la noticia que vos nos traías que está relacionada a todo esto, que también está metido en China, cuestión de 5G y un poco con empresas que conocemos todo como Microsoft y demás. Sí, me ha parecido excelente todo lo que han dicho, lo que han comentado hasta ahora. Como para comentar un poco sobre el 5G y el mundo de los videojuegos. En principio, todo es promesas porque todavía no está implementado en nada que realmente se pueda utilizar ahora, pero sí hay varios proyectos futuros que podrían beneficiarse de esta tecnología y donde generalmente está metido, en este caso, Microsoft, que es una compañía que conozco un poco más allá de China con el proyecto xCloud o el Game Pass, ya que el proyecto xCloud es que vos puedas jugar desde tu celular o desde cualquier dispositivo o hasta en televisores inteligentes. O sea,
En ese sentido, Microsoft ha estado invirtiendo demasiado dinero en los últimos años, pero demasiado, siendo que en realidad no es una compañía, tiene su división de videojuegos, obviamente que es Xbox, pero que no se dedicaba al 100% de eso, y en los últimos años, con el crecimiento del mundo gaming y el tema del entretenimiento, la sociedad palativa y demás, me parece que saben que pueden utilizar todo ese medio como para poder, bueno, obviamente sacar rédito monetario y de última después ver en qué lo utilizan con los planes que tengan y demás. Eso para, en principio, hablar de los videojuegos. Después, otra noticia que traigo de más es más que nada medio conspirativa en algún punto y en otro no tanto. Se supone que Crytek, una desarrolladora de videojuegos alemana, que tiene sede una en Ucrania y otra en Turquía, está en negociaciones con varias empresas para ser comprada. Una, que es la que generó más revuelo, es Tencent, que más allá de lo que podamos creer o no, sabemos que Tencent es prácticamente decir el Partido Comunista Chino y demás, porque sabemos las relaciones que tienen entre ambos y además sabemos generalmente cómo es China con sus empresas dentro de su país. Lo que parece extraño, no, de última, pueden querer comprarla, pero en general salieron con muchas especulaciones con respecto a esto a un periodista llamado Julian Rothke, que trajo a colación una posibilidad diciendo que algunos miembros alemanes de la milicia o gente dentro de Crytek tengan miedo de que Tencent o el Partido Comunista Chino utilice justamente, compre la compañía para poder utilizar, principalmente para mejorar su sistema de armamento, ya que Crytek, como otras compañías de desarrollo de juegos, crean simuladores de guerra para varios gobiernos de diferentes países. Entonces, de esa manera entra un poco la sospecha. Esto podría pasar así nomás y ser una noticia más. Lo que es interesante, que en el último tiempo se había hablado, o hasta en algún punto confirmado, de que Microsoft quería comprar Crytek o que ya lo había comprado y que solamente faltaba anunciarlo. Es muy extraño que justamente Microsoft, una de las compañías más grandes del mundo y de las más importantes o la más importante de Estados Unidos, y Tencent, o la más grande de China o de las más importantes y de la que se viene invirtiendo muchísimo dinero en el mundo de los videojuegos, justamente las dos estén buscando tratar de contratar a Crytek. Además, Crytek tiene su propio motor gráfico, con lo que ellos lo venden a diferentes desarrolladores y después lo único que pagas es como una realidad futuro y demás. Tiene todos los condimentos como para, de última, se lo compre Tencent, utilizarlo como espionaje. Me da toda la sensación y me parecería bastante coherente, demás, etcétera. Más allá que digo, esto es especulativo, es medio una teoría conspirativa, pero no me parece del todo. Y después, como para ir cerrando, me gustó algo de lo que había dicho Ramiro sobre los ejemplos de películas de Marvel. Yo voy a traer uno que me la vi hace poco, se llama Trascendental o Trascender, de Johnny Depp, que justamente no hablaba justamente de este material que hablaba Ramiro, y demás, etcétera, pero sí hay como cierta idea. En resumidas cuentas, a Johnny Depp lo quieren digitalizar porque se va a morir y demás, lo terminan digitalizando y su mente, ya sea por naturaleza caída, porque la digitalización no significa que sea la representación perfecta de esa persona y demás, etcétera, se corrompe y se vuelve como una especie de villano y controla toda la internet, donde ya directamente hasta puede materializar materia, algo bastante parecido a lo que estaba hablando Ramiro, y además un poco que la analogía que hago con el 5G, que es supuestamente una velocidad demasiado elevada, demasiado extrema y demás, etcétera, hay media relación un poco con la película. Entonces, se las recomiendo para el que quiera verlo y entender capaz, no exactamente del 5G, pero más o menos la idea en cuestión. Ahora sí, Horacio. Bien, ¿qué decir cuando ya todo se ha dicho y más con tremendas exposiciones? Así que antes de hacer una pequeñísima reflexión al final, desde ya pido un poco de disculpas si no estoy al 100%, como siempre, vengo de 4 conferencias hoy día. Pero resumiendo un poco, aclarando, este espacio que a veces lo hemos difundido con cierto humor, que es parte de nuestra nota característica como cordobeses, siempre aclaramos, no es lo mismo una conspiración que una teoría conspirativa. Para esto remítanse a mi video, que en 10 minutos lo explico. Las conspiraciones existen,
Teorías conspirativas quizás ya son un sesgo de confirmación. Hoy venimos a plantear simplemente, a partir de esta tesis de conspiración que tantas veces tanto gusta hablar en redes sociales, que la gente se pueda informar, que tenga elementos como bien aportó Ramírez, lo aportó Layo, lo aportó Nero, lo aportó Nicolás, elementos que estriban en torno al 5G, elementos que hacen a cuestiones más técnicas, a cuestiones geopolíticas, a cuestiones gubernamentales, como bien expuso Ramiro, que tienen que ver con teorías complejas en cuanto a la comunicación y el control supraestatal, e incluso a lo que es el mundo cultural, como bien expuso Layo, que hace a un elemento dinámico como es la parte lúdica de la vida, pero que finalmente termina siendo un elemento disciplinario para el ojo, y el tema específico del disciplinamiento a través de la mirada abastecería para una conferencia posterior. Ya, sin más que agregar, solamente voy a hacer un comentario breve. ¿Por qué tiene que importarle a la gente el 5G? Uno diría, ¿cuál sería en última instancia el inconveniente, más allá de lo que han expuesto los presopinantes? ¿O cuál sería el cambio radical de fondo? Ciertamente ninguno. Ciertamente cambio radical no habría. Lo que sí habría es la profundización de un cambio. ¿Y cuál es ese cambio que se profundiza? El de la sociedad sin tiempo. Es curioso cómo el ser humano, hoy, en la actualidad, no posee tiempo. ¿Y qué viene a hacer el 5G? Acelerar ese no tiempo. La sociedad en la que se vive actualmente es la sociedad del no tiempo. Ya no es la sociedad del no lugar que aconteció con el globalismo. Globalismo impuesto ya. Globalismo que es una presencia real. Hoy se ha avanzado. Porque hoy lo que existe en el mundo es una sociedad que aspira a la perfección y nada más perfecto que lo eterno. ¿Qué es perfecto? Lo que nada sobra y nada falta. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, entre tantas definiciones que se pueden dar del tiempo, entre tantas que se pueden dar, ciertamente es ese periodo y ese lapso de transición en el cual un acto pasa a su potencia, filosóficamente hablando. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Naturalmente, cambia lo imperfecto. Si un cuerpo humano se mejora y evoluciona o se degrada, es imperfecto. Todo lo que se degrada o todo lo que evoluciona parte de la esencia que es imperfecto sustancialmente. Por eso se permite el cambio. Lo que es perfecto, pensemos en Dios, pensemos incluso en una fórmula matemática. Todo lo que es perfecto, pensemos en el vacío mismo, pensemos en la muerte, no se altera. Por eso es perfecto. La eternidad es perfecta. No posee pasado, presente o futuro. La eternidad es y es constantemente. Entonces, en una sociedad tanatofóbica, en una sociedad algofóbica, en una sociedad que teme al dolor y que teme a la muerte, ciertamente que se va a profundizar la aceleración constante. Porque en la aceleración, y esto incluso se vincula políticamente a las corrientes aceleracionistas que toman un postulado marxista, en ese aceleracionismo lo que existe filosóficamente es una búsqueda del hombre eterno. Y esta búsqueda del hombre eterno se traduce en un hombre que no posee tiempo. Por lo tanto, la eternidad se hace carne en esta vida. Esa eternidad es la que se busca. El 5G es un síntoma de una enfermedad que es justamente la repulsión a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el hombre nace para morir. Por lo tanto, se busca, al no haber sentido de trascendencia, que esa inmanencia, que ese único elemento y activo que le queda al ser humano, sea esta sociedad acelerada de constante consumo. ¿Quieren ver un ejemplo concreto? Vean las noticias en los portales de internet, resumidos con letra negrita. Vean el auge de TikTok, más allá de la filtración de datos que hay en base a la Big Data que se genera para el régimen chino. Vean qué es lo que tiene éxito hoy en YouTube. No es una conferencia de 2 horas. Son canales que resumen películas. Son los reels de Instagram que muestran en 30 segundos lo que alguien podría explicar en 2 horas. Hoy la gente no tiene tiempo para leer. Hoy vale más un tuitero que escribe una estupidez en 200 caracteres que un filósofo que escribe 3 compendios. Porque la gente está acelerada. Y está tan acelerada que no tiene tiempo para las cosas importantes de la vida.
cómo tener hijos, formar un hogar, cuidar la patria, cuidar la comunidad, porque la gente está acelerada. ¿Acelerada para qué? Para consumir y producir. Acelerada para llegar a su hogar, estar atomizado y desde un celular simplemente adquirir para sí lo que el sistema le provee. Está tan acelerada que no tiene tiempo para la reflexión y la vida contemplativa. Lo que hace el 5G es profundizar esa vida acelerada. Esa vida tan acelerada que ya no se ve como se podía ver en tiempos pretéritos, quizás en alguna serie, en alguna animación, en alguna película. Esas sociedades con las autopistas a toda velocidad. Ya no existen las autopistas a toda velocidad porque hay un punto en el que se aceleran tanto las partículas que simplemente desaparecen. Hay un punto en el que la sociedad se aceleró tanto que se estancó. Ya no es el automóvil yendo a toda velocidad de un punto A al punto B. Ya no es ese avión que va a la estratosfera y en un segundo llega a Japón. Está tan acelerada la sociedad que sin salir de la casa, desde un simple celular, ya estamos en comunicación con Japón. Está tan acelerada que ya no construimos utopías con ladrillos y muros. Simplemente creamos un avatar y desde ese avatar insertamos al ser en la ontología digital y en esa ontología digital vive el humano. ¿Cómo vive el humano? Insertado en este mundo virtual. Ya no hay que perder tiempo construyendo un rascacielos. Uno tranquilamente puede vivir en un cubículo, pero con un lente de realidad virtual acelerada, creer que está paseándose de repente por el mayor de los edificios. Si en definitiva, en este mundo sensitivo, en este mundo sensible, lo que importa es lo que ascriben los sentidos. Poco le va a importar al ojo humano qué es real y qué no es real. Lo importante es que lo sienta real, que el ojo humano crea que está en el bosque, independientemente si el bosque existe o no existe. Mientras el ser humano esté atomizado como unidad de consumo, ya alcanza el sistema, porque esa velocidad es la que le está ofreciendo la seguridad del no dolor y la no muerte a una persona que se siente eterna, que se siente singular, que se siente que el tiempo lo puede dominar, porque el ser humano busca ese sentido de dominación al perder la trascendencia superior, busca constituirse como un homo deus, y el Dios es eterno, por lo tanto el ser humano tiene que ser eterno. Y lo que hace la velocidad en Internet, en la profundización de la ontología digital, es que el ser humano se eternice. Esto es lo que genera el 5G, que el ser humano caiga en lo que se conoce actualmente como la hiperculturalidad a partir de la hiperconectividad. Una hiperconectividad en la cual todas las personas están intrínsecamente conectadas las unas a las otras en tiempo instantáneo alrededor del mundo. Y sin embargo es el periodo de mayor aislación humana. A tal punto se ve esto que es donde más han bajado las tasas de fertilidad en las naciones occidentales, porque está tan acelerado el ser humano que ya no tiene tiempo para formar comunidad y formar patria, menos aún para dedicarse a la vida contemplativa a Dios. Hay mucho para desarrollar, quería dejar simplemente este pensamiento para que la gente lo pueda tomar para sí. Espero no haberme extendido y para mí siempre es un honor compartir estos espacios de lucha con mis camaradas y desde ya agradecer a toda la gente solidaria que se ha comunicado con nosotros para ayudar a sostener el merendero Pancitas Llenas. Insisto, nosotros no solamente que denunciamos lo que sucede en este mundo digital, actuamos en consecuencias porque sabemos que hay un mundo real con gente sufriendo allá afuera cuando los celulares se apagan. Usamos las redes para llevar un mensaje, pero un mensaje que se traduce con obras, porque de nada sirve denunciar desde las redes sociales y ser parte del problema. Creemos que somos parte de la solución y por eso actuamos en consecuencias. Muchas gracias a los que donan a través de los superchats y unirse como miembro del canal, porque eso es lo que permite sostener cada espacio de lucha. Excelentísimo. Y si les parece, estamos de acuerdo, entendiendo que llevamos ya 50 minutos, un tema, una cuestión un poco técnica, densa y demás, sabiendo que estamos todos cansados, que mañana también va a haber Twitch de la Resistencia, hablando de noticias en general, a las 23 horas. Si nadie quiere aportar nada más corto, vamos cerrando. Le agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo tanto en Twitch como en YouTube, y les recordamos que tienen todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo, como bien dijo Horacio, no solamente para sostener la resistencia, sino también para el comedor Pancitas Llenas, por el cual estamos ayudando y trabajando con ellos, y les recordamos que nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.